Garantiza Planeta. Quien visita Praga se hace cómplice de la atmósfera de fábula que se desprende de los barrios antiguos de la ciudad, de sus colores pastel, de sus cúpulas y de sus estatuas doradas. Lo cierto es que Praga sorprende por la improvisada eclosión de sus plazas multicolores y por sus panoramas fluviales. Asusta por los misterios que se encierran y se intuyen en su laberinto de calles e invita a soñar por los extraños juegos que improvisa la luna cuando aparece repentinamente detrás de tejados y campanarios. El mundo en que nos movemos posee elementos claustrofóbicos. Se trata de una inflexible alternancia de callejuelas que escapan en direcciones inimaginables, bajo el reflejo incierto de unas luces que parecen de otro tiempo. Se tiene la sensación de hallarse en un mundo codificado. Praga es la ciudad de la magia. Se dice que junto con León y Turín constituye el famoso triángulo mágico de Europa en donde pueden ocurrir hechos sobrenaturales. También tiene algo de fabuloso y mágico el castillo de Karlstein, situado en las afueras de la ciudad, con sus preciosas capillas y sus techos de vertiginosas pendientes. Este castillo fue construido en la Edad Media para custodiar los tesoros del Sacro Imperio Romano, cuyo centro en aquella época era Bohemia y Praga la capital. A ese periodo, el siglo XIV, corresponde la primera gran germanización de Bohemia. Después de la Primera Guerra Mundial, tras el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, fue creado el Estado de Checoslovaquia, que comprendía Bohemia, Moravia y Eslovaquia. A partir del 1 de enero de 1993, Checoslovaquia ha quedado dividida en dos estados, la República Checa, Bohemia y Moravia, y la República Eslovaca, Eslovaquia. Praga es la capital y el centro cultural del universo histórico bohemio-moravo, un mundo situado entre el alemán y el eslavo y que participa de las culturas católica, protestante y judía. Esta colina, situada a orillas del río Moldava, se llama Vyšehrad y constituye el primer punto fortificado de Praga. La leyenda narra que la princesa Libuse tuvo un sueño. La ciudad debería alzarse en el punto en el que apareciera un hombre que atravesaba una puertezuela. En checo, puerta se llama precisamente Pra. Por supuesto, lo que había soñado la princesa se desarrolló justamente en aquel punto, excepcionalmente favorable para la defensa de un asentamiento. El río Moldava está cruzado por numerosos puentes que unen los barrios de la ciudad. El más famoso es el puente Carlos, construido a mediados del siglo XIV por iniciativa de Carlos IV, uno de los grandes reyes de Praga, el cual encargó la obra a Peter Parler, su arquitecto. En el siglo XVIII fue incorporada al puente una espectacular sucesión de grupos escultóricos.
La conjunción de los dos estilos, el gótico de las arcadas y el barroco de las estatuas, constituye, como sucede a menudo en Praga, la clave de la fascinación de esta construcción. Por un extremo, el puente Carlos conduce al corazón de la ciudad vieja, Stare Mesto, que ya en la Edad Media era el centro del poder municipal y mercantil de Praga. La plaza del ayuntamiento de Stare Mesto conforma un conjunto de palacios, iglesias y monumentos que cubren todos los períodos de la historia bohemia, desde el siglo XIV al XVII. Las fachadas de las casas y los palacios que la rodean muestran esculpidos o pintados los símbolos de los que tomaron el nombre. La fama de los checos es consecuencia, además de su capacidad industrial, de ser unos refinados artesanos, especialmente en los trabajos del metal, la cerámica y el vidrio. En plena calle, entre bandas musicales y coches de caballos, se llevan a cabo simpáticas demostraciones de la habilidad artesanal que preceden al placer de beber cerveza en abundancia, tal vez en unas jarras similares a las que poco antes se han admirado en la calle. La historia de Praga al completo ha desfilado por la plaza de la ciudad vieja. Aquí predicó el reformador Jan Hus, quien en el siglo XV se opuso al excesivo poder de la Iglesia Católica, y aquí fueron ajusticiados sus seguidores, vencidos por el emperador. El monumento a Jan Hus, situado en el centro de la plaza, conmemora el enérgico intento bohemio por desprenderse del control católico alemán. San Nicolás de Kilian Dientzenhofer, el arquitecto que también construyó algunos de los mayores edificios de Viena, es otro de los elementos característicos de la plaza. En los siglos XVII y XVIII, Praga fue la capital cultural, junto con Viena, del Imperio Habsbúrgico. Testigo de ese esplendor son las suntuosas iglesias barrocas que conmemoran el triunfo del catolicismo sobre la Reforma protestante o la transformación de las iglesias góticas que se convierten por obra del barroco en perfectos escaparates de mármol, madera y dorados. En ningún otro lugar del mundo cristiano, el contraste entre los dos estilos y por tanto entre las dos concepciones religiosas es tan fuerte como en Praga. No obstante, la integración entre ambos es igualmente sorprendente y solo se explica si se tiene en cuenta que estas tierras se encuentran exactamente en el núcleo geográfico y cultural de Europa y que se benefician de las culturas del norte y del sur. La iglesia de Tin del siglo XIV, situada junto al Palacio Barroco de Kinsky, es la antítesis en estilo gótico de San Nicolás. Mientras San Nicolás representa un exponente de la restauración católica, la iglesia de Tin significó el centro de la predicación husita del reformador Jan Hus. La victoria católica está inmortalizada por la estatua dorada de la Virgen que decora el vértice. La iglesia está parcialmente cubierta por la fachada de peldaños y los pórticos de la escuela de Tin.
El ayuntamiento de la ciudad vieja era en origen una casa medieval a la que más tarde fueron añadidos otros edificios. A la derecha del palacio se halla la torre municipal, con el reloj astronómico construido en 1410. En la parte alta de la torre, cada hora se abren dos ventanas por las que desfila una procesión con Cristo, los apóstoles, la muerte, el turco, el avaro y el vanidoso. Cerrando el cortejo, un gallo. Según una leyenda, su constructor fue cegado para que no pudiera repetir su obra maestra en otro lugar. Pero este logró vengarse y detuvo el reloj cuyo funcionamiento solo él sabía. Hubieron de pasar 150 años para que otro relojero consiguiera reparar su mecanismo. Al lado del ayuntamiento se alza la Casa del Minuto, construida en el siglo XVII y decorada con dibujos que representan escenas mitológicas y religiosas. En un extremo, un león esculpido nos evoca el recuerdo del antiguo nombre del edificio, la Farmacia del León Blanco. El núcleo originario del ayuntamiento era la casa de un mercader del siglo XIV, en la que más tarde se abrió una suntuosa ventana renacentista. Ya en el siglo XIV, Praga estaba considerada una ciudad excepcionalmente hermosa. Más tarde se la definió como la Roma del Norte, la reina de las ciudades. En la actualidad, la ciudad vieja constituye uno de los centros históricos europeos mejor conservados, uno de los pocos que quedaron intactos después de los desastres de la Segunda Guerra Mundial. El lugar donde antes existía un foso con las viejas fortificaciones está ocupado en la actualidad por una de las principales calles comerciales de Praga, Na Prikopie, en gran parte peatonal. En esta calle se encuentra uno de los palacios barrocos más bellos de la ciudad, el Palacio Silva Trauca, construido para un príncipe italiano. Junto a este se halla una de las casas más singulares de Praga por su nombre, su estilo y su historia. La Casa de la Rosa Negra, punto de reunión, siglos atrás, de los seguidores de Hus. Na Prikopie es también un escaparate privilegiado para admirar los célebres cristales y porcelanas de Bohemia, que ya en el pasado vistieron las vajillas más refinadas no solo del Imperio Habsbúrgico, sino también de gran parte de Europa. Al final de Na Prikopie se yergue la antigua torre gótica de la Pólvora, construida siguiendo el modelo de la torre situada a la entrada del puente Carlos. Junto a esta se encuentra el edificio de estilo modernista más importante de Praga, el Obecny Dum, o Casa Municipal. Este edificio fue construido para conmemorar el nacimiento de la nación. En efecto, en este lugar fue proclamada la República Checoslovaca en 1918. Su interior alberga un grandioso restaurante, un café, recintos de exposiciones
y la mayor sala de conciertos de Praga, la Sala Smetana. Los detalles ornamentales, la decoración y los frescos son obra de toda una generación de artistas. Entre estos destaca Alfons Mucha, que se hizo famoso en París por sus carteles para Sarah Bernhardt. El estilo de estas pinturas y de esta decoración, si bien es de inspiración vienesa, tiene un carácter original, formado por morbosas alusiones a la tradición pictórica local y por un marcado sentido del preciosismo. Al fin y al cabo, no en vano Praga es conocida como la ciudad de oro, una definición que se comprende si se la contempla a determinadas horas del día, como al atardecer, cuando el sol golpea de escorzo las estatuas doradas y las doraduras de techos, cúpulas y cornisas, o bien de noche, bajo la luz mágica de las farolas. En estas horas, la casa consistorial pierde su aspecto solemne y se convierte en otra de las muchas construcciones mágicas de la ciudad. En las noches de Praga, conciertos y cervecerías constituyen lugares de encuentro para el espectáculo y la diversión. La bebida nacional es la cerveza, considerada una de las mejores del mundo. Y el secreto de su sabor reside en el lúpulo bohemio, cuya exportación estuvo prohibida durante siglos. Aún existen cervecerías de producción familiar como Ufleku, que produce una cerveza de alta graduación alcohólica. Su jardín y sus salones están siempre abarrotados, y por la noche, en uno de sus locales, se representa un tradicional espectáculo de cabaret. El Moldava es un afluente del Elba, el gran río que recoge las aguas del norte de Europa para desembocar en el Mar del Norte. Por ello, es lógico que en sus orillas, en un punto especialmente favorable para la travesía, naciera siglos atrás un gran centro de intercambio. Una de las construcciones más imponentes situadas junto al río es el Teatro Nacional. Desde el siglo IX, muchas leyendas de Praga están ligadas a la presencia de una importante comunidad judía. La pervivencia de la diversidad alimenta siempre el misterio y el sentido de la angustia. Tal vez por esto, nació aquí precisamente la leyenda del Golem, que vengue al pueblo judío oprimido hasta convertirse en un monstruo. En la actualidad, del antiguo barrio judío de Yosefov solo quedan algunos edificios ilustres. La sinagoga Vieja Nueva es la más antigua del continente y fue construida en el siglo XIII.
La sinagoga Klaus constituye la parte central del Museo Judío que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis habían concentrado en Praga todos los documentos y objetos que habían ido requisando por toda Europa con la finalidad de reunir en un solo centro toda la documentación correspondiente a aquella civilización que querían exterminar. El cementerio judío de Yosefov es sin duda el más importante de Europa. La tumba más antigua se remonta al siglo XV y la última es de finales del XVIII. La escasez de espacio explica el porqué de la acumulación de lápidas sepulcrales y estelas conmemorativas. Kafka expresa mejor que ningún otro aquel sentimiento de angustia inmanente en Praga que surge de la no pertenencia completa al mundo en el que se vive, entendido tanto en un sentido físico como existencial. Angustia en comunicación que Kafka pudo expresar de una manera radical, ya que él mismo era producto de una cultura que, aun estando abierta a las influencias más diversas, mantenía un precario equilibrio con el ambiente que la rodeaba. El mundo judío en lengua alemana, que vivía inmerso en la también gran cultura bohemia y cristiana. El teatro de Thiel, en el que se estrenó a nivel mundial el Don Giovanni de Mozart, es la expresión de una Praga menos siniestramente misteriosa y más mágica. A Mozart siempre le agradó Praga, ya que en ella se sentía a gusto entre un público de vanguardia que lo apreciaba y se entusiasmaba con él, mientras el público vienés, más conservador, se expresaba con cautela sobre sus obras. En Praga, Las bodas de Fígaro tuvieron un éxito aplastante, mientras que su estreno en Viena había recibido una tibia acogida. En Praga, la temporada de óperas y conciertos mozartianos dura todo el año. Un teatro de marionetas que goza de una inmensa popularidad representa regularmente espectáculos basados en las obras de Mozart. En la villa Bertramka, propiedad de su amigo Dussek, y en la casa de la ciudad conocida como la de los Tres Leones, se hospedó Mozart en numerosas ocasiones mientras componía el Don Giovanni. Cerca del puente Carlos, en el edificio del exacueducto, se halla la sede del Museo Smetana, dedicado a uno de los principales músicos checos del siglo XIX. La música de Smetana, como la de Dvořák, está profundamente enraizada en la poesía popular bohemia. Otro gran músico checo es Janáček, de origen moravo, que compuso su música a caballo entre los siglos XIX y XX. Atravesando el puente Carlos, se llega al otro núcleo histórico importante de Praga, Malá Strana, la ciudad pequeña, cuyo aspecto actual es el que tenía en el siglo XVI, aunque ya existía en la Edad Media. Malá Strana es el barrio residencial de la nobleza católica victoriosa, la cual quiso construir sus palacios en las laderas de la colina en las que se levanta el castillo.
En la plaza principal de Malastrana destaca la iglesia de San Nicolás, obra de Christoph Diensenhofer, el arquitecto del siglo XVIII que junto con su hijo Kilian dejó una huella destacadísima en la Praga barroca. De la música de Mozart, pasamos a la atmósfera cargada y algo vulgar de las cervecerías. En este ambiente, más que en el de las refinadas arquitecturas barrocas, resulta comprensible la parábola del buen soldado Sveig, el antihéroe por excelencia, que desmitifica en parte la leyenda de una Praga misteriosa y poética. La sátira antibelicista, expresión de un pueblo aplastado por las ruinas de la Primera Guerra Mundial, parece la grotesca conclusión de las trágicas intuiciones de Kafka. Precisamente, bajo el castillo, el gran condottiero Wallenstein se hizo construir el palacio más lujoso de la ciudad, el primero en estilo barroco. Detrás del palacio se hallan los famosos jardines de estilo italiano, adornados con bellísimas estatuas de bronce. El castillo de Praga es un complejo de palacios, iglesias y jardines en los que el poder se ha asentado durante siglos. Primero fue la residencia del rey de Bohemia, después la del rey del Sacro Imperio Romano y por último la de los emperadores de la Casa de Habsburgo. Ya antes del año 1000, en estas colinas se alzaban construcciones en piedra, pero el punto álgido de su desarrollo se produjo en el siglo XIV bajo el reinado de uno de los dos grandes soberanos de Praga, Carlos IV, y luego, a finales del siglo XVI, con el rey mecenas Rodolfo II. Por último, en el siglo XVIII, con María Teresa de Austria, el castillo sufrió su transformación barroca. La historia de la ciudad está encerrada entre estas murallas y cada edificio conserva las señales y el estilo de las distintas épocas. El castillo se abre a una de las plazas más fantásticas de Europa, en la que también se levantan otros palacios renacentistas. El palacio propiamente dicho está precedido por un patio de armas, al fondo del cual la puerta Matia permite el acceso a un segundo patio, adornado con un pozo y una fuente. El tercer patio, el auténtico núcleo del castillo, está dominado por la Catedral de San Vito y por el Palacio Real. Peter Parler, el gran arquitecto de la Edad Media bohemia, colaboró en la construcción de la catedral, continuando las obras que había iniciado el francés Mathieu d'Arras. Justo detrás de las murallas del castillo, se penetra en uno de los muchos mundos mágicos de Praga, la llamada Callejuela de Oro, la calle de los alquimistas de Rodolfo II. En una de estas casitas, Kafka se retiró a escribir sus relatos y quizás su retorcida inspiración era fruto de estos ambientes. Detrás del ábside de San Vito, en lo que parece ser un cuarto patio, se halla la iglesia de San Jorge, de estilo románico,
a la que tiempo después se le añadió una fachada barroca. Después del foso del castillo, al fondo del jardín real se alza el belvedere, precedido por la fuente cantarina. Con este palacio, construido por arquitectos italianos, se inicia en Praga el auténtico estilo renacentista. Las colinas que rodean el castillo constituyen un inmenso parque. En medio del verde destaca el monasterio de Strahov, uno de los mayores y más ilustres de toda la Europa central. A pesar de haber sido fundado en la primera mitad del siglo XI, su aspecto actual es en gran parte barroco, debido a sus numerosos retoques. La estancia más preciada es la biblioteca, compuesta por dos grandes salas barrocas adornadas con frescos y estucos. La sala filosófica fue construida en función de las medidas de las librerías, procedentes de otro monasterio. Mide 32 metros de longitud y 14 de altura. El fresco del techo representa una alegoría de la historia espiritual de la humanidad. Códices y manuscritos requieren un atento y constante trabajo de restauración, del que se ocupa un taller especialmente creado para este menester. La otra gran sala se llama Sala Teológica y está caracterizada por algunos enormes globos terráqueos y celestes. Entre el castillo y Malastrana se extiende otra plaza espectacular en la que se alzan la iglesia y el claustro de Loreto, en cuyo centro se halla la reproducción de la Santa Casa. Y este es el centro neurálgico de Praga, la Plaza Wenceslao, de 750 metros de longitud y 60 de anchura, con una gran arboleda en el centro. En la parte alta de la plaza se encuentra el Museo Nacional, construido a finales del siglo XIX. El museo había sido fundado 50 años antes como homenaje a la cultura checa, en especial la cultura científica, que en aquel entonces estaba prácticamente bajo tutela germánica. Frente al museo se colocó la estatua ecuestre de San Wenceslao, rodeada por 4 santos protectores del país. La Plaza Wenceslao es el centro de la metrópolis moderna, en la que se concentran los grandes hoteles, tiendas, cafés, restaurantes y salas cinematográficas. Debido a esta importancia, la plaza ha sido el escenario de las principales manifestaciones políticas de los años 80. Sin embargo, la Plaza Wenceslao debe su significación más profunda a los monumentos dedicados a su historia. Ya antes del año 1000, San Wenceslao convirtió Praga en la capital, conduciendo así al reino bohemio moravo a la órbita germánica y apartándolo de la influencia eslavo-bizantina. Desde entonces, toda la historia de Praga y, por lo tanto, también su cultura, se desarrolla entre estos dos polos, el eslavo y el germánico. Y desde siempre,
La originalidad de Praga consiste en un fecundo equilibrio entre sus dos almas. Garantiza Planeta.